¿Cómo está Daniel? Qué gusto me da ver que en tu corazón está el deseo de estudiar la palabra y prepararse bien para hoy miércoles, que te toca predicar. Sí, Daniel, voy a contarte sobre lo que me preguntas. ¿Cómo se llama? En Jeremías capítulo 31, la palabra de Dios habla claramente eh, que, que el pueblo, dame un momento, voy a buscarlo. Jeremías capítulo 31, yo te recomiendo que leas desde el 31 hasta el 34, y donde dice exactamente que el pueblo de Dios en aquel entonces, y por supuesto que ahora, el ser humano no cumple la ley. Dice en el 32, a la mitad del 32 dice, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Eso de invalidaron mi pacto es una información, esa palabra también quiere decir de que no cumplieron. Entonces el primer pacto que Dios estableció, aunque Dios sabía que no lo iban a cumplir, pero Dios es sabio en su palabra, y entonces Él le dio las tablas de la ley a Moisés sabiendo de que su pueblo no lo iba a cumplir. Y cualquiera diría, bueno, pero ¿por qué se la dio si sabía que no lo iban a cumplir? Precisamente ahí está, ahí está la sabiduría de Dios, porque el ser humano dentro de lo que es como ser humano, como así nos crió Dios, nosotros somos tosudos, o somos jupones, en el sentido de que nosotros lo que decimos o lo que pensamos creemos que es la verdad. Entonces el hombre siempre piensa de que él es bueno y que él está cumpliendo la ley o que está cumpliendo los mandamientos, y sabe muy bien que no los está cumpliendo, pero es tan fuerte ese propio pensamiento tan fuerte es lo del joven rico. Él era rico en su razonamiento, pero el ser humano tiene eso ahí adentro. Eso que tiene ahí adentro es el pecado. Eso que tiene ahí adentro es esa rebeldía, ese propio sí mismo, esa creer de que lo que está pensando es como tiene que ser, esa rebeldía, eso de creer en sí mismo, eso es el pecado, eso es el espíritu maligno que gobierna el corazón del hombre. Entonces Dios, aunque sabía de que no lo iban a cumplir, Dios siempre dio la ley para luego escribir Jeremías, ¿verdad? Entonces Dios está diciéndole al pueblo suyo, al pueblo de Israel, de que invalidaron el pacto, o sea, que no cumplieron ese pacto. En Éxodo dice, y cumpliremos, lo haremos, creo que está en Éxodo 25. Pero cualquiera diría, bueno, es que ese es el pueblo judío, ahora estamos en Occidente y estamos en el siglo XXI. No, es exactamente lo mismo. Esa palabra es actualizada. Dios le dice al pueblo judío y también ahora nos dice a nosotros que nosotros invalidamos el pacto, o sea, que nosotros no cumplimos la ley. También para como complemento del otro mensaje que hay del nuevo pacto, puedes leer Hebreos capítulo 10 del 14 al 22, donde habla exactamente lo mismo que dice en el 33, lo dice en Hebreos 10 del 14 al 22. Y con respecto a la visita que hicimos a unos judíos mesiánicos, los amigos Octaviano y su esposa, que fuimos, a mí se me había olvidado de que usted nos había acompañado en ese momento. Bueno, imagínese usted, qué gran bendición que usted pudo ver cómo el poder de la palabra confronta el corazón de las personas.
Yo no sé cómo estará Octaviano, ahí luego me cuentas. Visite a Octaviano, salúdelo, llévele mis saludos a Octaviano y a su esposa. En aquel entonces yo me encontré que Octaviano, todo lo que yo había compartido con él y todo lo que la misión Buenas Nuevas había compartido con él, de nada había servido, porque de pronto se vio involucrado en una corriente de mesiánica, judíos mesiánicos, y en mi corazón yo amo la familia de Octaviano, y posiblemente si voy a los Estados Unidos ahora al final de año, yo quisiera saludar a Octaviano. Por eso quiero enviarte como mensajero desde ahora, para que me lo saludes y para que le digas que voy para allá. Y Octaviano se metió en ese enredo de los judíos mesiánicos, se dejó llevar por toda esa conversación que ellos tienen, y parece que es muy loable, parece de que sí, que hay que cumplir la ley, pero Octaviano nada más lee o es dirigido en que hay que cumplir la ley y que hay que hacer la ley, pero no ve la otra parte, que Dios dice que no se cumple la ley. Y en aquel entonces yo puse a Octaviano a leer Gálatas capítulo, déjame un momento, ya te digo, dame un momento. Yo puse a Octaviano a leer Gálatas capítulo 3 del versículo 6 hasta el 18. Es Octaviano el que está leyendo, no es la esposa de Octaviano. La esposa de Octaviano, ella está muy enojada en aquel momento, por lo menos esa fue la impresión que a mí me dio, de que ella estaba molesta con su esposo Octaviano porque él tomó muy en serio el tema de judío mesiánico y no iba a trabajar. Yo me imagino, o sea, estoy especulando, no estoy diciendo que así es, que así es, pero por la forma de ella tan enojada, ¿verdad?, de ver a su esposo metido hora tras hora en esta forma de ver la Biblia y estar metido ahí sin ir a trabajar, bien, pues cualquier esposa se enoja, ¿verdad?, de que el esposo, que es el que tiene que trabajar, no va a trabajar, y entonces ella aprovecha ese momento que él está leyendo Gálatas, y entonces cuando Octaviano va leyendo el versículo 10, que dice: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo, y entonces ya tiene que decir maldición, pero Octaviano no puede decirlo, él se traba y no quiere decirlo, él ya lo vio, pero no quiere pronunciarlo con la boca, porque estábamos viendo que él está cumpliendo la ley, pero la palabra de Dios lo maldice a él. Entonces recuerdo que la esposa le decía y le gritaba: léalo, léalo, léalo. Pero el trasfondo de ella es que ella está molesta con él, me imagino, porque él no trabaja. Entonces ella aprovecha ese momento para, como de alguna manera, sacarse el clavo, como decimos por acá. Y Octaviano no podía leer bajo maldición, no podía. Es más, yo creo que no lo leyó, ¿verdad? Porque él siguió leyendo, me imagino, en la mente, dice, porque lo que él siguió leyendo, pero que no lo dijo en voz alta, dice: pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas, ¿verdad? Entonces, eso es el versículo que usted me pregunta. Pues es muy interesante, porque si conectamos esta información de que usted me pregunta con el Evangelio, con nacer de nuevo, lo que la palabra de Dios quiere decirnos es que nacer de nuevo, o el perdón del pecado, o ir al reino de los cielos, no depende de nosotros. O sea, que nosotros no podemos hacer nada. Mucha gente quiere cumplir la ley. O sea, ¿qué es cumplir la ley hoy en día? De ser bueno. Ser bueno, no matar, no adulterar, no tener malos pensamientos. Ese es ser bueno. Mucha gente quiere ser bueno, pero no sabe que la misma palabra de Dios
en Génesis 6, capítulo 6, versículo 5, dice que el ser humano es de continuo solamente el mal. Entonces que nosotros realmente necesitamos un Salvador, que es Jesucristo. La discusión, Daniel, no tienes que llevarla al plano doctrinal de que se cumple la ley o no se cumple la ley. Ese no es el tema. El tema es de que nosotros necesitamos un Salvador, que nosotros no podemos ir al cielo por nosotros mismos y que lo que nosotros tenemos que tener el verdadero arrepentimiento, y el verdadero arrepentimiento, dice la Biblia, es cuando la palabra de Dios nos muestra de quiénes somos nosotros, cuál es el origen de nosotros, y que Jesucristo es el que cumple la ley por nosotros. Entonces, para ir al cielo hay que cumplir la ley, es cierto, pero no nosotros, sino que nosotros en Jesucristo, que Jesucristo cumple la ley, o sea, nosotros metidos en Jesucristo, cumplimos la ley y vamos al cielo. Eso es lo que muchas personas no entienden. Entonces la gente dice, no, pero es que esa es la ley de los mandamientos de Moisés, eso no tiene nada que ver con nosotros. No, es lo mismo. O sea, la ley de Moisés es la ley hoy en día, o sea, la buena moral. La buena moral, tener buena moral es la ley de Dios, aunque no lo digan. Pero mucha gente quiere tener buena moral, o sea, ser buenos, ser serviciales, sonreír, ayudar a las personas. Eso es la ley de Moisés. Entonces mucha gente cree, no, si yo voy a ir al cielo porque yo soy bueno. Pero no, nadie cumple la ley, o sea, nadie es bueno. Por eso Jesucristo le dice, no hay ni uno solo bueno, solo Dios. Tenés que enfocarlo desde ese punto de vista, o sea, cuando no como una discusión doctrinal, porque si se hace por una discusión doctrinal, a ver cómo lo digo, sin que se oiga muy duro. Si se va por una discusión doctrinal, no se cumple el objetivo de que las personas puedan entender de que nadie puede hacer nada para ir al reino de los cielos, porque este intérprete de la ley dice, no recuerdo, dice, ¿qué tengo que hacer para ir al reino de los cielos? No tienes que hacer nada, Él es bueno, pero él no sabe que la Biblia dice que Él es malo. El joven rico no sabe que la Biblia dice de que él invalidó el pacto, de que él no cumple los mandamientos, pero este joven rico, su riqueza delante de Dios se apoya en de que él cree que él cumple. Una cosa es creer, pero otra cosa es cumplirlo. Y además, ¿cuándo nos damos cuenta si cumplimos o no cumplimos la ley? Cuando estamos enfrente de él, en el juicio final, enfrente del trono de la gracia. Ahí nos vamos a dar cuenta quién cumplió la ley, sí o no, ¿verdad? Entonces, primero el ser humano tiene que ir al juicio final, ¿verdad? Sabiendo de que no cumplió la ley. Pero los que entran al cielo santo no fue que cumplieron la ley, sino que tuvieron la misericordia de que Jesucristo los metió dentro de él, y estando dentro de Jesucristo, entonces cumplieron la ley. Por eso es que podemos entrar al cielo santo. Pues ojalá que Dios te guíe, Daniel, con eso. Si con esta conversación, si con este audio salta alguna otra duda, pues me lo hace ver, y a ver si tengo tiempo para que lo puedas escuchar una vez y 2 veces y 3 veces para que te quede en tu corazón bien claro. Y no te preocupes si te van a hacer preguntas o no. Si te hacen preguntas y no sabes contestarlas, simplemente anótelas y dígales que usted va a consultar y que va a traer la respuesta a la luz de la palabra de Dios. No. Si no sabes, simplemente, Daniel, no conteste, diga, no sé, yo estoy aprendiendo también. Entonces, y después, si hay preguntas ahí, entonces usted me las hace llegar y yo se las contesto a ellos, o se las contesto a usted para que usted les cuente a ellos. En resumen, Daniel, que las preguntas no entren en el plano de discusión doctrinal. Que las preguntas llévelas y la respuesta llévelas a nacer de nuevo. ¿Cómo es el perdón del pecado?
Una persona que piensa que está cumpliendo la ley es una persona que tiene el espíritu malo, que lo hace creer de que es bueno y que eso bueno que tiene Dios lo ve con agrado y que está listo para ir al cielo. Si eso es lo que hay que arrancar del corazón de esa persona. Lleve la respuesta hacia que la salvación es un don de Dios, es un regalo de Dios. Es Dios el que tiene misericordia. Cuando Jesús dice y amó, y dice y le amó, ¿qué significa? Que Jesucristo nos ama a nosotros, porque a nosotros se nos hace un rollo ahí internamente, porque el pecado, este espíritu malo, no nos permite ver la palabra de Dios tal cual es, sino que nos mete mucha bulla ahí en el pensamiento pensando en que nosotros somos buenos. Ser bueno es cumplir la ley, y no es así. La palabra de Dios dice claramente que nosotros invalidamos el pacto, o sea, que nosotros no cumplimos la ley. Pues lleve la respuesta hacia la evangelización, hacia que la palabra de Dios y Jesucristo es nuestro Salvador. Él es el único que cumple la ley. Lo que Jesucristo tiene que hacer, y para cada uno de nosotros, es meternos a nosotros dentro de Él. Así es como nosotros entramos al cielo santo, porque el ser humano no puede cumplir la ley. Y no es un tema doctrinal, es un tema de la salvación, del perdón del pecado. O sea, estamos hablando de cómo nacer de nuevo, de cómo recibir el perdón del pecado. El perdón del pecado no es que Dios nos perdona las cosas malas que nosotros hacemos. No es así. Dios lo que perdona, cuando habla del perdón del pecado, Dios lo que nos perdona, el perdón que Dios habla ahí es que Él saca el pecado de nuestro corazón. Porque el perdón, o sea, el juicio final vino a causa de un solo pecado, dice Romanos capítulo 5. Ahí lo puedes buscar. Mucha gente piensa que está hablando digamos, de las consecuencias del pecado, que son muchas: robar, matar, adulterar, tener malos pensamientos. Pero la Biblia menciona de que el perdón del pecado es por un pecado. Eso la gente no lo sabe. Y eso está en Romanos capítulo 5 cuando dice, en el versículo 16, Romanos 5 versículo 16 dice, en la mitad del versículo dice, el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. O sea, el juicio, ¿qué es el juicio? El ir al infierno o no ir al infierno, ese es el juicio. ¿Por qué es? Por un pecado. ¿Qué es ese pecado? Es ese espíritu malo. Es la presencia de Satanás gobernando el corazón del ser humano. Eso fue lo que Jesucristo perdonó. Entonces, cuando Jesucristo perdona, o sea, ¿perdona qué es? Que saca el pecado. Cuando Jesucristo saca el pecado, y el que lo saca es Dios Padre, según Isaías 53, que se lo voy a buscar, lleve la conversación hacia la evangelización, no a una discusión de doctrina, porque entonces se pierde mucho tiempo y Satanás gana la batalla, porque no es un tema doctrinal, es un tema de nacer de nuevo, sí, o voy al cielo o voy al infierno. ¿Quién perdona el pecado? O sea, ¿quién saca a Satanás del corazón? Dice Isaías 53, versículo 6, dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová, o sea, mas Dios Padre cargó en él. ¿Quién es él? Jesucristo. El pecado de todos nosotros. El pecado, no habla de pecados, dice el pecado. O sea, que Jehová, que Dios Padre es el que arranca a Satanás del corazón de nosotros y lo pone en el cuerpo de Jesús. Eso está hablando Isaías 53. ¿Me entendés? Entonces, por esa razón, lleve la contestación de las preguntas hacia nacer de nuevo. Pues ojalá que me puedas entender, Daniel. Y yo te recomiendo una vez más que busques a Gerardo. Daniel, busques a Gerardo. Estás como el joven rico. Perdón por lo que te voy a decir, pero estás menospreciando la comunión con Gerardo Rojas, Lalito. Gerardo, él tiene la misma capacidad que tengo yo para poder contestar muchas preguntas y sería lindísimo porque lo tendrías ahí en persona, a la pura par. Tienes que buscar a Gerardo, tienes que tener comunión con Gerardo constantemente. Pero ya Dios inició
el proceso para que usted pueda obtener con mucha profundidad los misterios que hay en la palabra de Dios. Entonces, Daniel, en mi corazón, yo te cuento, bueno, ya Gerardo lo sabe, está el deseo de ir a los Estados Unidos. Estamos planeando ir para final, como a mediados de diciembre, y yo regresar a mediados de enero a los Estados Unidos, estar como un mes. Y el pastor quiere que yo dirija o que se hagan un seminario bíblico ahí en Salem, junto con la iglesia Misión Buenas Nuevas, que está en Portland. Entonces, Daniel, pero no con esto quiero decir que hay que esperarse hasta diciembre. No. Siempre que tengas alguna pregunta y yo tenga tiempo, pues me la haces, Gerardo. Un saludote a vos y a tu esposa y esa bebita preciosa que Dios te ha regalado, y que Dios está sensibilizando tu corazón a través de la ternura de una bebita tan preciosa que Dios te regaló, porque ahí es donde uno ve realmente la gloria de Dios en los hijos de uno, y que Dios te dio la oportunidad de criar una niña, una bebé. Un saludote ahí a tu esposa, y que Dios te siga usando, Daniel, y estamos en contacto. Que pases bien.